Buenas tardes a todos. Por tercera semana consecutiva seguimos con el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad lo encontrábamos en 1 Timoteo 3:16, donde dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Está hablando del Señor Jesús cuando vino a la tierra. Ya vimos que esto se lo escribió Pablo a Timoteo cuando Timoteo era un pastor muy joven para las iglesias. Y Pablo le dice: ejercítate en la piedad, como si fuera un ejercicio físico, que es una cosa que se tiene que hacer todos los días. Entonces tenemos que ver qué es la piedad. Y cuando vamos a la Biblia nos dice que la piedad es un afecto o respeto hacia Dios y hacia los padres. Y también significa llevar una vida cerca de Dios. Eso es lo que significa. O sea, ser piadoso. No, es que nosotros tenemos mal confundido, por eso piadoso es misericordioso. Y ser piadoso significa vivir cerca del Señor. No es nada más que eso. Entonces Pablo, como es unas pautas de vida, le da indiscutiblemente el misterio de la piedad y da estos 6 versos de lo que significa la piedad. Hace 2 semanas vimos el primer verso, que fue: Él fue manifestado en carne, que significa de que Jesús vino al mundo y tuvo una forma de vivir. Porque si es para nosotros aprender, tenemos que ver el significado de esta frase. Entonces, Él tuvo una forma de vivir. ¿Cuál fue? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dijimos que la mansedumbre era la obediencia y la humildad era la necesidad que tenemos todos los días de los demás hermanos y de Dios. Entonces tenemos que vivir practicando todos los días la obediencia a Dios y la humildad hacia los demás. Luego vimos el segundo paso, que fue justificado en el Espíritu. Que justificado en el Espíritu significó de que el Espíritu Santo, con su poder, levantó a Cristo de los muertos, porque Cristo no había pecado. Entonces, como no había pecado, su carne no podía estar entre los muertos, y el Espíritu Santo la vivificó y lo levantó y lo resucitó de los muertos. Dice que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos lo tenemos nosotros para también resucitarnos en el día postrero. Cuando llegue el momento, nuestra carne también será resucitada. Y aprendimos que el Espíritu Santo que tenemos con nosotros, tenemos que llevar una vida en que Él nos puede guiar y nos puede orientar a apartarnos del pecado. Porque justificados en el Espíritu se refiere al pecado. Justificado del pecado, justificados en el Espíritu, nosotros estamos justificados en el Espíritu, apartados del pecado. Sabemos que pecamos, sabemos que somos débiles, pero hay un poder muy dentro de nosotros para vencer al pecado. Y hoy vamos a ver la tercera parte, que es visto por los ángeles. Visto de los ángeles. Y es muy curioso que diga este verso, visto de los ángeles, porque que los ángeles no ven a Dios todos los días, si están con Él. Entonces, ¿cómo dice visto de los ángeles? Que Dios no los envía como emisarios o ayudadores al ser humano, los ángeles, a los cristianos, que no están alrededor del trono de Dios alabando y sirviendo a Dios, los ángeles. Entonces, ¿por qué dice visto por los ángeles? Los ángeles... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No tenemos cada uno a personas, según tengo entendido, una guarda? 1 o 2 o 10. Porque cada vez que yo oro por ti... es que ya cada vez que yo oro por ti, Juan, ahora hablando en serio, el Señor, Antonio, envía ángeles para protegerte. Pero quiero decir que sí, que tenemos nuestros ángeles. Que tenemos aquí, sí. No puede estar en 2 sitios a la vez. No, el ángel no. Pero él dice visto por los ángeles. Entonces, los ángeles, lo que está diciendo aquí es que estuvieron muy atentos a la vida que Jesús tuvo en la tierra. Porque a ellos no les es manifestada toda la voluntad de Dios. Ellos no son ni omnipresentes, ni omniscientes, que todo lo saben, ni omnipotentes. Aunque sean muy poderosos, aunque sepan muchas cosas, ellos no lo saben todo. Entonces ellos estuvieron muy atentos a la vida de Jesús en la tierra.
Desde antes de su nacimiento estuvieron como emisarios con Miriam, su madre. Miriam es el nombre de la madre de Jesús y no María. Se lo tradujo María, no sé por qué, cuando su nombre es Miriam. En la Biblia siempre habla de Miriam, es el nombre de la madre de Jesús. Entonces los ángeles estuvieron con su madre Miriam antes de que naciese Jesús, con los magos, ¿os recordáis de los magos? Porque antes de que naciesen ya les estaban avisando de que tuvieran que ir los ángeles, de que fueran a visitarlo, con el sacerdote Zacarías, porque el sacerdote Zacarías pidió, por favor, Señor, déjame ver al Mesías antes de que yo me muera, y también con los pastores. Si no me equivoco, sí, el sacerdote Zacarías, sí, ¿no? Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Ah, sí, que también estuvo, el ángel también estuvo, los ángeles también estuvieron con él, también le manifestaron. Era un abuelito, sí, no me acuerdo su nombre, sí, en el templo. Sí, muy bien, muy bien. Con el sacerdote, era un sacerdote Zacarías, sí. Y con los pastores que presentaron el nacimiento de Jesús. Y durante su vida como humano, los ángeles le servían, le acompañaban y le consolaban. Porque nos acordamos cuando Lucifer vino a tentar a Jesús, y cuando él se fue, los ángeles servían al Señor, dice la palabra. En la muerte también estuvieron los ángeles en el sepulcro. En la resurrección, anunciando a las mujeres de que Jesús había resucitado. Cuando las mujeres fueron al sepulcro donde había muerto Jesús al día siguiente, a los 2 días, no pudieron hablar con él porque ya no estaba. Y los ángeles dijeron, no, ya ha resucitado el Señor. Y en la ascensión, cuando él se fue para arriba, los ángeles también le acompañaron y le dijeron a los apóstoles, ¿veis este ángel, este Jesús que sube? Tal como lo veis que sube, también bajará. ¿Por qué los ángeles tienen tanto afán en la vida, en la tierra del mismo Dios, en la persona de Jesús? Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de este don de salvación, destinado a ustedes, examinaron y diligentemente indagaron acerca de esto. Los profetas, hablamos de Moisés, hablamos de Isaías, hablamos de Zacarías, del Antiguo Testamento, que profetizaron de este don de salvación, del regalo de la salvación, destinado ¿a quién? A ustedes, está hablando. Examinaron y diligentemente indagaron acerca de esto. ¿De qué indagaron? Ellos estaban tratando de averiguar el tiempo y las circunstancias a lo que se refería el Ruach del Mesías, o sea, el espíritu del Mesías, que estaba en ellos, en cuanto a la predicción de los sufrimientos del Mesías y las cosas gloriosas que le seguían. Ellos estaban intentando averiguar cuándo pasaría, que vendría el Mesías, que viviría, que sufriría. Eso estamos hablando de los profetas. Lo que pasa, que dice, fue revelado a ellos cuando hablaron acerca de estas cosas, que su servicio no era para su propio beneficio, sino para el de ustedes. O sea, a ellos se les reveló de que tenía que venir un Cristo, pero no se les dijo ni cuándo ni cómo iba a venir, porque esto era para nosotros. Y estas mismas cosas que han sido proclamadas a ustedes por los que les comunicaron las buenas noticias a través del Espíritu Santo mandado del cielo, estas buenas noticias de que vamos a ser salvos porque Cristo ha venido, porque Cristo ha nacido, porque Cristo ha muerto en la cruz, dice, hasta los ángeles añoran ver estas cosas. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen revelación de Dios. La revelación de Dios la tenemos los hijos de Dios. En nosotros mora el Espíritu Santo, que en los ángeles no mora el Espíritu Santo. Ellos pueden ver a Dios, pero no pueden discernir como Dios cuando nosotros leemos la Biblia y el Señor nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de muchas cosas, y los ángeles estos ellos no lo entienden. Ellos tienen que estar muy atentos a ver qué pasa. Ahora mismo en esta reunión ellos están súper atentos escuchando a ver qué es lo que vamos a decir, porque ellos no saben lo que va a pasar. Hay cosas que ellos no conocen. Ya sabemos el propósito de Dios para que el Espíritu Santo viva en nuestro interior, cosa inaudita para los ángeles. Ellos no pueden entender cómo el Ser Supremo hizo todo lo que hizo para que tú y yo conozcamos a Jesús, al Señor.
Y cuando tienes comunión con el Espíritu y cuando oras, estudias la Biblia y pasas horas meditando de día y de noche la palabra de Dios, porque meditar de día y de noche no significa leer la Biblia. Tú puedes leer un versículo durante la mañana y estar todo el día meditando en ese versículo. Si, por ejemplo, todas las mañanas enviamos el mensajito, ¿no?, en el móvil, pues el versículo del mensajito puedes estar meditándolo. Y, Señor, ¿y qué significa? Al final el Espíritu Santo te abre el entendimiento, porque lo que quiere justamente es eso. Una de las formas que más utiliza el Espíritu Santo para hablarte son los versículos de la Biblia, siempre. Siempre. Cuando tiene que decir algo importante, siempre trabaja a través de ahí. Los ángeles no son seres que sirven a Dios. Los ángeles son seres que sirven a Dios, pero Él nos lo envía para ayudarnos, para protegernos y para socorrernos, como decía Antonio. El pueblo de Dios está protegido por estos seres espirituales. Hebreos 1:14 hace una pregunta. ¿No son ellos simplemente ángeles que sirven, enviados a socorrer a aquellos a quien Dios salvará? O sea, al pueblo de Dios. La respuesta es que sí. Entonces, estos ángeles vienen para socorrernos y para ayudarnos y para estar con nosotros. Para Jesús era muy importante que todas estas criaturas creadas por el Padre vieran y supieran que Él había nacido, crecido, padecido, muerto y resucitado, y que había vencido a todos con este hecho. Jesús estaba, aparte de que quería que el mundo supiera, que los 12 apóstoles supieran, que las mujeres que estaban con Él, sus discípulos, supieran todo lo que le había pasado, Él quería que los seres del otro mundo, o sea, las potestades, los ángeles, supieran lo que había pasado. Y dice en Colosenses 2:15, despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de la estaca, o sea, de la cruz. Y en Pedro 3:18, hablando de lo mismo, dice, y Él fue entregado a muerte en la carne, pero resucitado por el Espíritu, y de esta forma, en el Espíritu, fue y les hizo una proclamación a los ángeles que estaban en prisión. Cuando estudiábamos al principio, vimos que los ángeles que pecaron con las mujeres, Dios los puso en prisión. Y aquellos ángeles que estaban en prisión, cuando Cristo estaba muerto, los 3 días que estuvo muerto, Él fue y proclamó a todos los seres del universo que Él había muerto y que iba a resucitar, y que los había vencido en la cruz. Eso lo hizo Jesús. O sea, para Él era muy importante que no solo los terrestres y no solo sus hijos supiéramos, sino que sus criaturas creadas por Él supieran lo que Él había hecho, porque era lo más grande del universo. Así que ellos saben que no tienen poder sobre nosotros. Hablamos de los espíritus inmundos, hablamos de los ángeles caídos. Ellos no tienen poder sobre nosotros. Y nosotros sabemos que el poder lo tenemos por la comunión con el Espíritu Santo. Hay que ejercitar la comunión con el Espíritu Santo cada día. Hay que orar todos los días. Hay que leer la Biblia todos los días. Hay que meditar todos los días. Haciendo esas pequeñas cositas, nuestro ser interior va cambiando y nosotros nos vamos transformando. Parece una mentira, parece una tontería. No es una tontería. Nada más levantarte, la oración. Vas caminando, vas al trabajo, sigues orando. Te viene un problema, sigues orando. Lees un pequeño versículo, el tiempo que tengas. Vas meditando en la palabra. Vas meditando, vas todo el día, tienes las cosas del Señor. Y automáticamente las cosas te empiezan a ir mejor. Porque el Señor quiere que nos vayan las cosas bien. El Señor quiere que seamos felices. No quiere que suframos. A veces tenemos que pasar por caminos de valle porque Él quiere que pasemos. Pero para que aprendamos cosas, nada más. Pero tenemos que discernir esas cositas. Gálatas 1:6. Eso le dice a los Gálatas, porque los Gálatas, que eran una iglesia que fundó Pablo, y que al poco tiempo ya se había apartado de todo lo que les había enseñado Pablo. Y les dice él, estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí, el que los llamó por la misericordia del Mesías y volverse a otras supuestas buenas noticias. Él está diciendo, tan pronto os habéis separado de lo que yo os he predicado y ahora os vais a otras supuestas buenas noticias.
porque vosotros suponéis que son buenas noticias, pero las buenas noticias yo os las prediqué. Que no son en absoluto buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acosando y tratando de convertir las genuinas buenas noticias del Mesías, o sea, dice que no son en absoluto buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acosando a ustedes y tratando de pervertir, las buenas noticias del Mesías que Pablo les predicó. Pero ni tan siquiera nosotros, dice Pablo, escuchar bien a las buenas noticias, o sea, al Evangelio del Señor. Pero dice, ni tan siquiera nosotros, Pablo él mismo se pone, o por el hecho de un ángel que venga del cielo, les anunciara algunas llamadas buenas noticias contrarias a la que le hemos anunciado en un principio, que esté bajo maldición para siempre. Pablo aquí está haciendo una aclaración muy grande, que él dice, él llegó y montó la iglesia, y entonces llegaron unos y empezaron a cambiarles cosas. Concretamente era que querían hacerlos que se circuncidaran, que era un rito de los judíos. Dice, pues tú para ser salvo no te sirve solo con tener la sangre de Cristo, tú aparte tienes que circuncidarte, ¿me entiendes? O tienes que guardar el sábado. Pues es como si hoy en día yo os dijera, por ejemplo, pues tú para ser salvo con la sangre de Cristo no tienes suficiente, sino que tienes que subir a roquetas, ir a roquetas y volver de rodillas, ¿me entiendes? Porque lo haces de rodillas, entonces con eso tú serás salvo. Es una tontería, ¿no? Pero es el ejemplo que hemos puesto. Entonces dice Pablo, mira hermanos, cualquier cosa que ni yo mismo os diga que va en contra de la Biblia, ni que venga un ángel del cielo y os predique algo que va en contra de la Biblia, ni de nadie que venga y que os diga algo que va en contra de la Biblia, que ese sea maldito, porque eso no puede ser, eso es contrario. Entonces, este versículo es muy importante, porque ahora vamos a hacer la mirada un poco atrás y nos vamos a poner en perspectiva a lo que es el panorama que ha dejado Pablo con respecto a la piedad. Pablo aconseja a Timoteo, como ministro del Señor, que ejercite la piedad. Con ánimo, como un deportista, cada día debe hacer sus ejercicios. Dice, cada día tienes que hacer los ejercicios de la piedad. No es una cosa que te la puedes dejar pasar por alto. Todos los días tienes que ejercitarte la piedad. No es una cosa que te la va a venir del cielo y te va a pasar. No, es una cosa que tiene que ser de tu propia voluntad. Tienes que esforzarte. Primera cosa, ¿cómo hemos dicho que tenía que esforzarse? En obedecer la palabra de Dios. En obedecer lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que no es bueno que tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues la Biblia dice, no será bueno que tengas relaciones fuera del matrimonio. Por algo será. No te cases y tienes con el que quieras. Bueno, sí, tampoco, porque dice la Biblia, no. Eso no lo dice la Biblia. Sí que lo dice, porque... Sí, hombre, claro. No, yo no lo he leído. Pues, bueno, no lo has leído, pero sí que lo dice la Biblia, que no puedes... Las relaciones sexuales son para el matrimonio. Si no tienes matrimonio... Si la Biblia te dice, no codicies a la mujer del vecino, pues no tienes que codiciar a la mujer del vecino. Eso es ejercitarte. ¿Por qué? Porque esos pensamientos nos vienen a nosotros a la mente. Nos viene el codiciar, nos viene el mentir, nos viene un montón de cosas. Y nosotros tenemos que ejercitarnos en no hacerlo. Y por otro lado, tenemos que ser humildes. ¿Qué significa? Lo que hemos dicho antes, que necesitamos de Dios todos los días. Señor, cuando me levanto... Y si te deja un día solamente eso, ya te apartas sin darte cuenta. Pues me ha pasado a mí. Sin darte cuenta dices, ¿dónde estoy? Sí, entonces cada día, aunque sea 2 minutos, pero es ese vivir así, esa forma. Después hemos dicho, ejercitándonos con el poder del Espíritu Santo para no pecar. Hemos dicho, ejercitándonos en el poder del Espíritu Santo para no pecar, teniendo comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive con nosotros, nos acompaña en todo momento. A Él ya dijimos, no se le tiene que orar, pero se le puede hablar para que nos ayude a vencer el pecado.
Y entonces, bajo esa perspectiva que nosotros estamos viendo lo que es la vida de la piedad, y entonces nos encontramos con el tema de los ángeles. Y lo que está diciendo aquí el Señor es vigilar de no salirse de las buenas noticias del Señor. Eso es visto por los ángeles. Vigilar, como los ángeles vigilaban a Dios, nosotros tenemos que vigilar que las buenas noticias que Jesús dio a nosotros no nos sacamos fuera. Nos ejercitamos en la obediencia y en la humildad. Tenemos el poder del Espíritu Santo para no pecar. Y ahora nosotros tenemos que vigilar de no equivocarnos. Ahora voy a dar un ejemplo de una persona que se llamaba José Smith, que se le apareció por primera vez. ¿Cómo has dicho? José Smith. Ese no fue fundador de los... ¿Me lo dejas explicar? No, pero Si me dejas, yo te lo explico ahora enseguida. Vale. José Smith se le apareció por primera vez un ángel en la primavera de 1820 que le dijo que todas las religiones estaban equivocadas y que le habían escogido a él para revelar la verdadera religión. Si vemos esto, empezando por ahí, que a esta persona se le aparece un ángel y le dice: todas las religiones son falsas y a ti ahora se te va a revelar la religión auténtica, ya estamos viendo que va en contra de la Biblia. Porque la Biblia se escribió hace 2000 años y ya los apóstoles, ellos dejaron escrito todos los hechos de la Biblia. Entonces hay una serie de iglesias que con más luz, con menos luz, pero hay hijos de Dios que practican las cosas de la iglesia. Entonces no puedes decir quién es bueno y quién no es malo. Empezamos por ahí. Seguimos. El 21 de septiembre de 1823 volvió a ver otro ángel que le dijo su nombre. Y le dijo: yo soy el ángel Moroni, el de los mormones. ¿Quién le explicó con exactitud? No, de los mormones. Joseph Smith fue el creador del mormonismo. Quien le explicó con exactitud dónde encontraría unas planchas de oro en un campo escondido, y con unas piedras especiales que allí habían, podía leer su contenido. Aún se le aparecería un par de veces más, y según la biografía de Joseph Smith, en 1830, José Smith escribe en el libro del Mormón y funda la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su religión se llama Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También asegura el Joseph Smith que se le apareció Juan el Bautista, el cual lo confirmaba con un sacerdocio de Aarón. Y también asegura que se le apareció San Pedro, San Juan y Santiago, los tres a la vez. Y los tres lo ordenaron el sacerdocio mayor de Melquisedec. ¿Y quién le ordenó tener todas las mujeres que quería? Ahora, hay muchos cambios con el cristianismo. Los mormones y los cristianos no tenemos nada que ver. Ellos pueden hablar de Jesús, él puede hablar del Espíritu Santo, él puede hablar lo que tú quieras, no tiene nada que ver con el cristianismo. Porque ellos confiesan otras cosas diferentes. Una de las cosas que dicen, y lo que he dicho aquí, quizás el más escandalosamente visible es la validez de la poligamia. En un escrito que él le hizo a su mujer, queda constancia que José Smith dijo a su esposa Emma Hale y le dijo: mi querida esposa, tú no eres la única que tengo que tener. Según la revelación del ángel Moroni, yo necesito 24 mujeres más. Eso es escrito así, ¿eh? Y si no lo aceptas, irás de cabeza al infierno. Y entonces ella tuvo que aceptarlo, que él tuviera 25 mujeres. ¿Es una religión también? Esos son los mormones. Ellos tienen muchas mujeres. Ellos dicen que entre muchas cosas que dicen, una de las cosas que dicen es que los hombres tienen que tener muchas mujeres. Y se tienen que llevar bien entre ellas. Bueno, y se tienen que llevar bien, y si no, se van al infierno, si no lo aceptan. Esto es un ejemplo. Perdona, luego sigue. Tenemos una. Imagínate con... Bueno, es que a Adán se le puso una, que fue Eva. No le puso 25. Pues no me veas. Claro. Entonces, este es un ejemplo, que he cogido el ejemplo más abultado que hay, porque cuando una persona no vive en la piedad y pierde el norte, ¿me entiendes lo que te digo? Se le puede aparecer un ángel, como se le puede aparecer un profeta, como se le puede aparecer un apóstol, como se le puede aparecer un hermano, o sus padres mismos, o quien sea, y lo pueden desviar del camino.
Entonces uno tenemos que estar muy atentos de no desviarnos del camino. Lo que dice Jesús, cuando los ángeles lo vieron a Jesús, era porque nosotros tenemos que ver a Jesús igual. El camino que Él dejó, no hay otro. Solo es el camino, es Él, nada más. Los ángeles miran a Jesús, no nos miran a nosotros los ángeles. Los ángeles miran a Él. No estaban de cara a nosotros, están de cara a Jesús. Porque las buenas noticias son del Señor Jesús, no son las buenas noticias nuestras, son las buenas noticias de Él para nosotros. Cuando un ente espiritual ha puesto la vista en nosotros, hay que desconfiar completamente de tal ente. En ningún pasaje bíblico los ángeles están para mirarnos a nosotros esperando que les demos órdenes. En ningún pasaje bíblico sale donde un ángel nosotros tenemos que mandar. En ninguno. Al contrario, Dios manda al ángel para que nos den las órdenes a nosotros. Pero no a nosotros al servicio de los ángeles, a nuestro servicio. Eso no existe en la Biblia. Los ángeles miran y obedecen a Dios. Ellos son los portadores de las buenas noticias de Él. Pero estas noticias, como provienen del trono real, no pueden ir en contra nunca de la palabra de Dios. Un ángel, podemos tener un sueño y puede visitarnos un ángel. Es totalmente lícito y lo dice la palabra. Además, la profecía de Joel 2, que empezó en los últimos tiempos, cuando empezó la época del Espíritu Santo, todavía está vigente hasta que el sol y la luna se oscurezcan y caigan las estrellas, dice la Biblia. Entonces, uno puede tener una visión, uno puede ver un ángel, uno puede tener un sueño. Ahora, si todo eso que tú tienes va en contra de las Escrituras, es que no tienes ni que hacerle caso. Es que eso no es bíblico. Nadie te puede decir, María José, mañana te casarás con él, porque no me lo ha dicho un ángel. No es lícito eso. Eso no existe. O María José, no te puedes casar con Antonio porque no te lo digo yo. Tampoco es lícito. La Biblia nunca habla de esas cosas. Ahora, que tú tengas un sueño en que te diga, hija mía, esfuércete y sé valiente, que yo te estoy preparando un buen hombre para ti. Pues tú sabes que tienes que esforzarte, sabes que tienes que ser valiente, sabes que tienes que seguir el camino de la piedad y que el Señor ha prometido, tengo un hombre para ti. Eso es un buen mensaje. ¿Ves la diferencia entre una cosa y otra? Con el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos que discernir claramente qué tipo de noticias nos llegan del cielo y de la tierra. Nosotros todavía estamos bajo la profecía de Joel 2, como os he dicho, y esto implica que las iglesias del Señor pueden tener manifestaciones sobrenaturales, pero estas tienen que estar bajo la dirección del Espíritu Santo. No puede ser nada que vaya en contra de la Biblia. Eso no existe. Cualquier cosa que sea en contra de la Biblia, eso no existe. Eso está fuera totalmente de lugar. Lo diga un ángel, lo diga un pastor, lo diga quien sea. Lo que va en contra, eso no puede ser. Los ángeles representan esta sobrenaturalidad de la relación entre la Iglesia y Dios. Su mirada puesta en Jesús representa que todo tiene que salir del trono y cualquier mensaje que llegue a nosotros que discrepe un poco solamente de la palabra de Dios tiene que ser rechazado completamente. Los mensajes tienen que ser claros y concisos de la palabra de Dios. Visto por los ángeles, significa que nosotros tenemos la obligación, como hijos de Dios, de contrastar toda la información que nos llega sobre las buenas nuevas de Jesús, desechando aquello que es contrario a sus buenas noticias y a la vez validando todo aquello que es parte de Dios con el poder del Espíritu Santo. O sea que con esperanza de que con el Espíritu Santo a nuestro favor podremos discernir las cosas o las noticias que nos vienen a quitar del camino. Y entonces el camino de la piedad, poco a poco vamos viendo que cada vez se va poniendo más recto. Primero era obedecer y era ser humilde. Cuando eres humilde, el Espíritu Santo puede actuar en ti porque tú dejas que actúe y te aparta del pecado, y por siguiente tú con tu voluntad tienes que mantenerte en el camino firme del Señor y no apartarte. Hay que ser fuertes y firmes. Amén, hermanos. Amén.